Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quizás, solo quizás, cuando usted ve los noticieros de televisión que hacen referencia a un referéndum o a una elección en Grecia, y usted escucha que el locutor dice porque la deuda externa griega está dilapidando todos los recursos de ese país, cuando usted suena el teléfono y atiende y es su primo de España y le pregunta ¿y cómo andan? Y le dice y acá hay muchos parados, que significa desocupados. Cuando usted ve o escucha que ese poderoso de Asia, China, parece que su economía entra a plancharse, cuando usted escucha que la desocupación no es menor en la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos, cuando devalúa Brasil y entonces su prima la llama y le dice, ¿cómo? Si tenés algunos ahorritos, ¿por qué no nos vamos a Brasil que está barato? Todo esto impacta obviamente en su bolsillo. Y todo es producto de lo que está sucediendo en el mundo, la crisis económica mundial, que hoy queremos mostrársela cara a cara, aprovechando que el máximo referente del Partido Obrero en la Argentina, uno de los más importantes dirigentes del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Jorge Altamira, está en nuestra ciudad porque con el exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, nuestro amigo Blanco, bueno, mesa redonda donde pusieron y ponen en discusión el impacto de la crisis mundial en América Latina. Como primer disparador político hemos elegido una opinión del premio Nobel Paul Krugman sobre la crisis mundial en Occidente. Véalo. Habló el premio Nobel de Economía Paul Krugman. Dijo, Occidente terminará sumido en un desastre económico peor que el de Japón. ¿A qué se refería? ¿A qué aludía? Lo vemos. Mediante una publicación en The New York Times, el experto en economía dijo que en sus peores momentos el Banco de Japón no cometió el mismo error que el Banco Central Europeo de subir los tipos de interés en 2011, para caer una vez más en recesión, y aseveró que no ha surgido una respuesta eficaz ante la crisis económica que enfrenta hoy Europa Occidental por la división de la sociedad y las malas decisiones. Según Krugman, en este problema Alemania ha sido hostil en la política de la moneda fuerte y la austeridad. El premio Nobel refirió que las malas decisiones que tomó Japón no son nada comparadas con las medidas puestas en marcha en Europa. Agregó que en Estados Unidos sucede algo parecido con los conservadores, que frustraron el combate al desempleo movidos por esa misma hostilidad generalizada. Como le anticipaba, buenas noches Jorge Altamira, un gusto de tenerlo en el canal de noticias de la universidad. Con muchísimo, Navarro, realmente muchísimo. Usted lo escuchaba a Krugman, mesa redonda con Blanco. ¿Cómo impacta esta crisis que nos está abarcando al mundo, más a nuestra tierra, a América Latina? Bueno, le voy a decir lo siguiente. En un cierto periodo, a partir del 2010, se forjó la ilusión de que el mundo estaba en crisis menos América Latina. ¿Por qué? Bueno, los datos los dio usted, lo que estaba pasando en Grecia, en España, en Estados Unidos, mientras que en América Latina las tasas de crecimiento económico eran importantes. Por ejemplo, se decía que se había elevado a una categoría de la población a nivel de la clase media. Sí. Que se habían reducido los niveles de pobreza, etc. Todo eso se debía al fenómeno de que los precios internacionales de los productos que América Latina exporta estaban elevadísimos. El caso de la soja de Argentina, paradigmático, el cobre, claro, paradigmático, por la proporción llegó a 600 y pico de dólares la tonelada. Y claro, eso llenaba la arca del Estado de distintas maneras. Y al mismo tiempo generó un fenómeno típicamente capitalista que consiste, si estas naciones tienen tantos ingresos, mandemos capitales allí, prestémosle, porque tienen la plata para devolvernos. Se produjeron dos fenómenos. Un ingreso de divisas importante como consecuencia del comercio de exportación y una estampida hacia, no
en contra hacia América Latina de capitales internacionales que inclusive ni siquiera ponían plata propia. Porque como el Banco Central de Estados Unidos había reducido al mínimo la tasa de interés, 0,25% anual, el negocio no tenía ningún riesgo. Efectivamente. Préstame al 0,25 que invierto en Brasil, que me pagan el 9, el 11, o a cualquier otro país, incluso Argentina. Entonces eran esos dos fenómenos una gran burbuja económica. Sobre la base de esa burbuja económica, ninguno de los países de América Latina transformó social o económicamente el país. Desde Venezuela de Chávez a los nacionales y populares de acá, ninguno. Todos neodesarrollistas extractivistas que no volcaron ese dinero en ningún tipo de transformación, porque el fenómeno se completó con una expansión abusiva del crédito al consumo, que rendía en todos estos países tasas de interés importantes. Se llegó al 45, 60%, un crédito al consumo en Brasil, las cuotas de 12 cuotas, etc. Es decir, que sobre la base de toda esta especulación se armó una especulación interna. ¿Qué situación tenemos ahora? Ahora tenemos la situación... Bueno, pero convengamos que economías de consumo promovidas desde el Estado hicieron posible que algunos sectores de la sociedad tuvieran mayor acceso a bienes que antes no tenían. Bueno, indudablemente, pero siempre hay que ver cuál es el límite. Quiero decir, si usted estimula una economía y mejora una situación por un par de meses, no está modificando la perspectiva social de esa familia. El resultado usted lo ve en un detalle muy importante, porque el crédito tiene un aspecto muy perverso que se lo voy a señalar de inmediato. El crédito funciona como compensación al congelamiento de los salarios. Hoy la mitad de los trabajadores argentinos ganan menos de 6.000 pesos en promedio, la mitad de los trabajadores. Y entonces uno dice, ¿y cómo se mantienen? Con cuotas. Hoy un trabajador brasileño gana, no ha habido aumentos salariales importantes, como en cuotas. Y el fenómeno más profundo se produjo en Estados Unidos. El salario real de un obrero norteamericano no crece en los últimos 25 años. ¿Y cómo consumen más? Tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito, créditos hipotecarios. Hay un fenómeno perverso. Yo endeudo a la familia del trabajador y de ese modo al capitalista que explota al trabajador le aseguro un salario rentable para ese capitalista. Porque él no es él, digamos una empresa cualquiera que tiene trabajadores, no es el dueño de la empresa que está financiando el consumo de su trabajador. ¿Está claro? Absolutamente. Lógico. Entonces se pagan los salarios que se pagan. Mire, lo mismo ha ocurrido con el congelamiento de tarifas en la Argentina. El congelamiento de las tarifas en la Argentina, que todo el mundo dice, beneficia al trabajador, al consumidor. Bueno, objetivamente beneficia a Capital Federal, Gran Buenos Aires, clase media, media y media alta. Exactamente, pero beneficia también al empresario, porque ¿qué ocurre? Cuando usted negocia un convenio colectivo de trabajo, usted toma como referencia la canasta familiar. Sí. Una canasta familiar de 100 se convierte en una canasta familiar de 80 si no tengo que pagar la luz y el gas. ¿Cierto o no? Claro. Entonces cuando voy a negociar, el patrón me dice, bueno, yo te voy a aumentar de acuerdo a la canasta de 80, no de 100, porque vos no pagás el luz y el gas. Es decir, que él se quedó con la plata de luz y el gas que el trabajador no paga, se la quedó él, reduciéndole el salario relativamente, cuidado. Y esto que yo lo he sostenido sistemáticamente, y el Frente de Izquierda, y el Partido Obrero, me sorprendió en una ocasión, lo dijo explícitamente en la cadena nacional, la presidenta de la Nación. Cuando los retó a los empresarios. No recuerdo el discurso, pero me Sí, llamó me acuerdo. poderosamente la atención porque... Porque dijo, ¿de qué están protestando si ustedes están teniendo Bueno, pero cuidado, tasas? porque la responsable de eso es ella con su política económica. Entonces uno no esperaría que ella reconociera este argumento teórico, que destruye la idea de que el subsidio es para el pueblo y todo lo demás, porque el subsidio se transfiere en beneficio del empresario que negocia salarios inferiores a los que hubiera debido negociar si yo tengo que pagar la tarifa, no sé, que fuere. Imagina, que fuera. Entonces eso queda disimulado. Entonces el fenómeno que tenemos ahora, en que en todos estos países que ha ocurrido esto, se ha invertido la tendencia. Y el disparador de la
inversión de esta tendencia ha sido la crisis en China. Empezaron a caer el precio de la soja, muy abruptamente, de los minerales, etcétera. La empresa minera más importante del mundo, Glencore, está en franca liquidación. ¿Usted puede creer que la empresa minera más grande del mundo, que daba unos dividendos de la Gran 7 hace 10 semanas, ha pasado bruscamente un periodo de liquidación porque se endeudó para expandirse? Es como Argentina o cualquier país de América Latina, pensando que va a tener los precios que paga China, se cayó todo eso y ahora tiene deudas enormes y no tiene ingresos capaces de pagar esas deudas. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dos cosas. Un derrumbe del crédito al consumo, no en Argentina todavía, pero sí en la mayor parte de América Latina. Los capitales que vinieron se retiran. Se fueron, porque Estados Unidos ahora paga tasas. Eso todavía no ocurrió, es una previsión, pero ya se van porque entienden que los países en los que ellos hicieron los grandes negocios ya no les van a devolver los capitales. Hay una fuga fenomenal de capitales y han caído los precios de las materias primas y por lo tanto empiezan los déficits de comercio exterior, etcétera. Mire, el punto que quiero señalar, porque estamos en campaña electoral, usted tenga presente que estoy también, no he venido solamente por esta importante mesa redonda, que le agradezco a la Facultad de Economía, porque es un reconocimiento de la importancia de la izquierda en el campo ideológico, teórico, tener una mesa redonda, indudablemente. Lo hemos conquistado con lo que nosotros tenemos. Estoy en esta campaña en apoyo a Nicolás del Caño para la candidatura presidencial, Liliana Olivera. Por favor, cordobeses, tiene que estar Liliana Olivera en el Congreso. Perdón, tiene que estar ¿cómo? Olivero. Sí, sí. En el Congreso. Ah, sí, está bien. Sí, sí. En el Congreso. Bueno, dejémoslo. ¿Quiere que le diga una cosa? Todos los cordobeses a Liliana nos confundimos su apellido. Algunos le decimos Olivera, otros Olivero, pero sabemos que es Liliana. Ya está. Liliana tiene que estar en el Congreso. Es muy importante que Córdoba tenga la voz de una luchadora de toda la vida que representa el punto de vista de los trabajadores, sistemáticamente, consistentemente, porque no vino ayer, y el Frente de Izquierda y sus partidos no son un producto de este momento. Entonces, ¿por qué introduzco el tema electoral en este debate, en esta propuesta que usted me hace de discutir la crisis? Porque es muy evidente que el eje de esta campaña electoral es qué solución tiene cada uno frente a esta situación dramática. Efectivamente. Y estamos discutiendo eso. Y en todos lados se está devaluando el peso, quiero decir, la moneda nacional. Sí. La devaluación del real fue fenomenal. ¿Quién está pagando eso? Los trabajadores. En el caso de Córdoba, los trabajadores de la metalmecánica. Los trabajadores. Ayer o anteayer Techín despidió 1.000 trabajadores. En esta población Villa Constitución, la empresa Paraná Metal, que finalmente había quedado en manos de Cristóbal López, cierra. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene que pagar la crisis? Teniendo en cuenta los grandes negocios que se hicieron. La tienen que pagar los capitalistas. ¿Y cómo? Bueno, primero veamos cómo ellos quieren que la paguemos nosotros. Usted ve esta disputa que aparece todo el tiempo en los diarios, si arreglamos con los buitres o no arreglamos con los buitres. Es muy interesante. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso ya está decidido, lo dijo Kicillof. En una entrevista que le hizo a La Nación y que fue filmada, y que Kicillof dijo, vamos a arreglar con los buitres. La idea que están en estos candidatos es que ellos solucionen el problema devaluando y los perjuicios de la devaluación Los aminoran si entran capitales. exactamente